Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gumber y continuamos, nos estamos preparando para aprobar nuestro examen EGEL Plus de Administración. Debo de comentarles que agradezco a todos los que ya me entregaron su examen de Mercadotecnia. De verdad que excelentes trabajos, excelentes resultados. Si tú todavía no me lo has enviado, te pido de favor que lo hagas, porque obviamente esto no es así como la escuela, que tiene un punto, el que lo entregue o no, pero es importante para que yo pueda analizar tu aprendizaje y yo pueda ver cómo es que vamos en esto. Te aseguro que el método de estudio, el que estamos usando, varias personas, varios compañeros tuyos lo han hecho así y han tenido muy buenos resultados. Ok, pero continuamos. Bueno, también déjame dar el anuncio, ¿no? Si en este momento tú no has adquirido la guía o el simulador, mándame un mensaje, un WhatsApp al 771-121-1806 y con gusto lo hacemos de manera inmediata, pero no debemos de confiarnos porque el tiempo avanza y se va muy rápido. Ahora vamos a ver finanzas. Finanzas considerado para muchos como el área más difícil. Yo debo decirte que no lo es así. Vamos a echarle todas las ganas para que de alguna manera lo hagamos más sencillo o menos complicado, ¿ok? Pero bueno, bienvenido al mundo de las finanzas. También para los que están viendo este video, no son clases de finanzas, nos estamos preparando para aprobar nuestro examen y lo que estamos haciendo es dar unos tips, lo que viene en el examen EGEL. Aquí están las preguntas básicas de finanzas, ¿ok? Lo que debemos de saber. ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿Ok? No son preguntas que tú me tengas que contestar. Si tú te das dar cuenta, aquí dices, ¿qué significa el punto de equilibrio? Y yo aquí te pongo una nota, ¿ok? También recuerda que tú deberás de estudiar y deberás de consultar todos los apuntes que viste en tu carrera. ¿Para qué sirve el punto de equilibrio y para quién sirve? ¿Ok? ¿De qué otra manera se le llama al punto de equilibrio? A ver, ¿de qué otra forma se le llama al punto de equilibrio? ¿En qué consiste el método de margen de contribución para el punto de equilibrio? ¿De qué forma se puede representar el punto de equilibrio? Explique sobre el método gráfico. ¿Te acuerdas del método gráfico? Ese lo hiciste, ¿verdad? Varias veces. Mencione a qué son iguales los gastos totales. A ver, ahora dime qué es el costo fijo. Dime qué es el costo fijo. ¿Cuáles son las causas que provocan variaciones en el punto de equilibrio? ¿Ok? ¿Cuáles son? Dice, ¿qué determina el nivel de las cuentas por cobrar? ¿Qué es el plazo de cobro? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? A ver, ¿cuáles son las cuentas por cobrar? ¿Cuál es el objetivo de las cuentas por cobrar? ¿Qué es la cobranza? ¿Cuáles son los documentos que representan una cobranza? Ahora dime, ¿a qué le llamamos antigüedad de saldos en las cuentas por cobrar? ¿Cuál es el objetivo de un administrador de crédito? Mira esta palabra que ahorita a todos nos trae de cabeza. ¿Qué es la inflación? ¿Por causa de qué afecta la situación financiera de una empresa? ¿Cuál es la causa que afecta principalmente? ¿Cuál es el riesgo de que exista al pagar dividendos sobre las ganancias ficticias? ¿Qué es una estrategia antiinflacionaria? Menciona 3 cuentas de activos monetarios. ¿Ok? ¿Cuáles son los activos monetarios? ¿Qué son los activos no monetarios? La situación financiera de la empresa, ¿por qué es afectada? ¿Ok? Interpretación de los estados financieros. Debe de resaltar en qué. ¿Ok? Aquí ya está, ¿no? En la rentabilidad. ¿Qué es el método de las tendencias? ¿Qué analiza el método citado? ¿Cómo se lleva a cabo este método? A ver, dime cómo se lleva a cabo ese método. ¿A qué llamamos el número índice? ¿Qué se estudia en este método? ¿Qué es el análisis temporal? ¿Ok? ¿Cuál es el análisis temporal? ¿Qué es el análisis temporal? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es el índice económico? ¿Qué es el average? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué afecta? ¿Cuáles son los tipos? ¿Qué es el average operativo? ¿Qué es el average financiero? ¿Cuáles son los gastos financieros que normalmente están en el estado de resultados?
¿Qué es la utilidad de la acción? ¿Qué es el average total? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo surge? Dime cuál es la definición de control. ¿Qué es un inventario? Esto lo escuchaste varias veces, inclusive lo estudiaste, ¿verdad? ¿Qué es el inventario? ¿Cuáles son los tipos de material o productos de inventario? ¿Cuáles son los métodos de evaluación? Define el método de evaluación de identificación específica. Definir el método de evaluación de primeras entradas, primeras salidas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas del PEPS y el WEPS? Eso está padre, ¿no? Lo estudiaste muy bien. Ok, ¿cuál es el método de evaluación? Ok, aquí están las PEPS y las WEPS. Déjame avanzarle. Aquí está. Definir el método de evaluación de promedios. ¿Qué lugar ocupa la administración del inventario en la gestión logística? ¿Qué implica la administración de inventarios? ¿Qué son las cuentas por cobrar? ¿Cuál es el objetivo de las cuentas por cobrar? Dime cómo se clasifican las cuentas por cobrar. En una empresa, ¿qué implica otorgarle crédito a sus clientes? En el balance general, ¿cuál es el nombre que se denominan las cuentas incobrables? ¿Ok? Aquí está. ¿Qué son las políticas de cobro? En el estado de ganancias y pérdidas, ¿con qué nombre se denominan las cuentas incobrables? ¿Qué aspectos importantes hay que tomar en cuenta de la administración de las cuentas por cobrar? ¿Qué es la política de crédito? ¿Qué son los términos crediticios? Puf, ¿cuánto, verdad? Conceptos de planeación financiera. ¿Cuáles son los procesos de planeación financiera? ¿Cuáles son los planes financieros a largo plazo? ¿Cuáles son los planes financieros a corto plazo? ¿Qué es el método porcentual de ventas? ¿En qué se basa el método porcentual de ventas? ¿Qué nos muestra el método porcentual de ventas? ¿Cómo es el procedimiento del método de porcentaje de ventas? ¿En qué consiste el método de regresión? ¿Cuáles son los componentes del pasivo circulante? Mira, enumera las 6 cuentas que intervienen en el pasivo a corto plazo. Aquí están. ¿Vale? ¿Qué son las cuentas de orden? ¿Qué son las cuentas de acreedores por prestación de servicios? ¿Cuál es la diferencia de deuda de la administración pública y deuda en el personal de la empresa? Enumera las diversas cuentas que intervienen en la deuda de la naturaleza financiera. ¿Qué es el pasivo a largo plazo? ¿Cuáles son los pasivos a largo plazo dentro de las empresas más comunes? ¿Qué es un indicador financiero? ¿Para qué sirven los indicadores financieros? ¿Cuáles son los estándares de comparación de los métodos financieros? Indique cuáles son los tipos de índices financieros y cómo se conocen. Dime por favor qué miden los indicadores de liquidez y solvencia. ¿Qué son los indicadores de actividad? ¿Qué son los indicadores de endeudamiento? ¿Qué miden los indicadores de rentabilidad? ¿Ya te estás acordando de todo esto o te acuerdas de nada? ¿Cuáles son los indicadores de liquidez y solvencia? ¿Cuáles son los indicadores de endeudamiento? Explique 3 cuentas por cobrar que no proveniente de cuentas que serán cobradas en bienes indiferentes efectivos. Aquí está, mira, ve lo que viene aquí. Debo decirte que yo te voy a dar todo un formulario, ¿ok? Pero ve lo que viene. Mencione la fórmula que permite medir la circulación de las cuentas por cobrar. Vamos a tener nuestro formulario, ¿eh? Debo decirte que de una vez te lo voy diciendo. El formulario no lo tenemos que aprender de memoria. Ahorita me vas a decir, Gumer, tú me dijiste que no nos debemos aprender las cosas de memoria. Debo decirte que solamente lo que nos vamos a aprender de memoria es el formulario, porque no nos lo dejan sacar en el examen, ¿ok? Entonces, en este momento digo que debemos de aprendernos el formulario. Mencione los elementos que forman el proceso de las cuentas por cobrar. A ver, ¿cuál me faltó? Uno de explique, ¿verdad? Explique los defectos de la inflación en las cuentas por cobrar. ¿Qué es el factoring? ¿Qué riesgos asumen las empresas del factoring? ¿Qué hacen las empresas factoring antes de comprar una factura? ¿Cuáles son los conceptos de reclamaciones de los proveedores? ¿Qué es la inversión?
A ver, dime, ¿qué son las inversiones temporales? ¿Qué son las inversiones a largo plazo? ¿Cuáles son las diferencias entre las inversiones temporales y las inversiones a largo plazo? ¿Qué son las inversiones permanentes? A ver, dime ¿qué es el flujo de efectivo? ¿Ok? Dime qué es. ¿Qué es el flujo de efectivo? A ver, dime, ¿cuáles son los objetivos del estado de flujo de efectivo? Aquí están. Mira, estas notas yo quiero que las consideres, pero lo mejor es que tú consultes tus apuntes, ¿eh? ¿Cuáles son los fines del control efectivo? ¿Quién es el responsable de la administración del flujo de efectivo? Y a ver, dime, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Ok? ¿Cómo se denomina el capital de trabajo? Explique qué es la intercompensación de riesgos de rendimiento. ¿Qué es el factor de trabajo negativo? ¿Cuáles son las medidas que se puede conseguir para aumentar? ¿Ok? ¿Cómo se puede categorizar las políticas de capital de trabajo? ¿Es mucho? ¿Qué es la existencia de una empresa para calcular el capital del trabajo? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del manejo del capital del trabajo? ¿Qué es el análisis financiero? Escriba los objetivos del análisis financiero. ¿Con qué fin se realizan los análisis financieros? ¿Cuáles son los métodos de análisis financiero? Y hay que describirlos. Nuevamente te digo que esto es, vamos a decir como que te voy dando aquí una nota, pero te invito por favor que tú los investigues en tus apuntes. ¿Sale? Recuerda, también te recomiendo que hagas estas notas en tu libreta. Haz las notas, por favor. Me han mandado ya capturas de varias notas que han hecho. Está quedando una guía fabulosa. ¿Cuáles son los indicadores financieros? Mencione qué son los indicadores de liquidez y cuál es el flujo de fórmula. Autosuficiencia financiera, concepto y su fórmula. ¿Qué es el indicador de dependencia financiera? Dime cuál es la capacidad de pago y para qué sirve. ¿Cómo se calcula? ¿Ok? ¿En qué se diferencia el balance general? Chécate esto. ¿En qué se diferencia el balance general y estado de ganancias y pérdidas? Esto es importante. ¿Qué es un costo? ¿Qué es un gasto? ¿Ok? Y dime qué es el flujo de efectivo. ¿Qué es el estado de utilidades retenidas? Mencione cuáles son los usuarios de los estados financieros. ¿Cuál es el uso que se le da al flujo de efectivo? Mira, ve esto. Indique la interrelación de los estados financieros básicos. Aquí está. Esto está padre. Yo te recomiendo que esta gráfica, esta figura, la tengas muy presente, ¿eh? Dice, ¿qué establece el principio de igualdad como patrón de financiamiento? ¿Cuáles son los beneficios de mantener existencias? ¿Qué da origen a la necesidad de capital, de trabajo? ¿Cuál es el objetivo primordial de la administración del capital de trabajo? Luego dice, explique sobre la rotación de las cuentas por cobrar y por pagar. Ya casi terminamos. ¿Qué es el ciclo de pago? Dime, ¿qué se puede hacer para deshacer el inventario ocioso? ¿Cuáles son las cuentas por pagar? ¿Ok? Y en esto terminamos. Explique y cite cuáles son los orígenes del capital de trabajo. Y explique y cite sobre las aplicaciones del capital de trabajo. ¿Ok? ¿Qué te pareció? Está padrísimo. Bueno, pues todo esto, debo decirte que todo esto lo viste en finanzas, e independientemente de todas las materias que viste. Bueno, pues con esto damos inicio a nuestro rollo de las finanzas. Te pido de favor que esto que yo te puse aquí lo analices y lo busques en todos tus apuntes que tú viste en la carrera. También te queda una tarea. Anota por favor la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea que tú vas a hacer vas a hacer un vocabulario técnico de finanzas. Vocabulario técnico de finanzas. La mayor cantidad de definiciones, conceptos que tú puedes encontrar. Yo te recomiendo que los busques en internet, que los busques en tus apuntes, que los busques en tus materias, pero lo debes de tener ahí. También te hago la aclaración, no te los aprendas de memoria.
no servirá. Lo único que nos vamos a aprender de memoria aquí será el formulario. El formulario sí no lo vamos a aprender de memoria, ¿ok? También les digo que ya terminamos mercadotecnia y ahorita estamos viendo, iniciamos finanzas. Al término de esto vamos a hacer un retro de todo y para los que no se han inscrito, pues vamos a repetir unos módulos para que ellos puedan, quedar lo mejor preparados. Si todavía no adquieres tu guía y el simulador, mándame un WhatsApp al 771-121-1806. Yo soy Gumer y como siempre me da mucho gusto saludarte.